veo aquí a pacientes nuestros y claro, es como estar en casa. Pero no es estar en casa. No es estar en casa porque en las reuniones de pacientes, de los que yo creo que en las enfermedades minoritarias hemos sido pioneros y ahora lo están copiando este formato muchas enfermedades autoinmunes, otras enfermedades crónicas y hacer reuniones médico-paciente. Pero no es estar en casa, y lo digo honestamente, porque no es el lugar donde los médicos, hablando de enfermedades y de pacientes, puede que estemos más cómodos. Esto es el territorio hostil. Nosotros estamos en casa cuando estamos en el hospital y manejamos un poco llevamos la batuta, ¿no? Pero aún así yo estoy encantada y creo que en estos debates, como el que ha habido antes, todos aprendemos y aprendemos de la realidad de que a veces lo que nos preocupa de este lado de la medicina es muy distinto de lo que preocupa del otro lado, que son los pacientes que tienen estas enfermedades. Por tanto, más que hablar de enfermedades, debemos hablar de enfermos, de pacientes con estas enfermedades. Y yo creo que ahí, y bueno, esto yo lo reivindico como internista, pero sí que es verdad que la visión global del paciente no debemos perderla, ni los internistas, ni los pediatras, ni el resto de especialistas más del órgano. Dicho esto, yo no sé cuántos de aquí tienen conocimientos en ciencias. No digo conocimientos en Fabri, que seguramente habréis leído más en Fabri que a lo mejor algunos de nosotros, pero conocimientos en ciencias. Y lo digo porque en ocasiones damos por sabidos conceptos que no son del todo bien entendidos. Cuando me pidió hablar Jordi de las formas clínicas de presentación, las formas clínicas no es más que el fenotipo. El fenotipo es lo que vemos, los rasgos observables de una enfermedad. Y el fenotipo va a venir definido por lo que digan nuestros genes, nuestro ADN, y lo que ocurra en el ambiente. Puede que nuestros genes que están aquí, si tengo los mismos genes que alguien que está, me lo invento, en el Ecuador, a unas condiciones climatológicas adversas, con unas condiciones nutricionales distintas, probablemente la forma de desarrollar la enfermedad pueda ser distinta. Bien, en las formas de presentación de la enfermedad de Fabry yo podríamos decir, y esto lo que hace es disculparme y que yo diga que todo es admisible y probablemente no encontremos explicación a algunas de los conceptos. Es clínicamente heterogénea y es lentamente progresiva. Eso significa que aunque hagamos proyectos de screening neonatal, la prisa, la urgencia vital que tenemos con la enfermedad de Fabry es relativa. Porque nuestros pacientes afortunadamente ni tienen deterioro cognitivo ni van a tener problemas neurológicos o metabólicos graves que condicionen su vida en las primeras semanas o meses. Por tanto, es lentamente progresiva. Y además puede presentarse con un fenotipo clásico del que no tenemos duda y que muchos de nuestros pacientes, cuando yo digo, yo voy a una reunión de pacientes de Fabry y identificas claramente quiénes tienen un fenotipo clásico, porque en esos, casi todos sin serlo, parecen parientes. Sobre todo los chicos, porque los rasgos fenotípicos, y eso asienten nuestras pacientes chicas, eso es más fácil, los rasgos fenotípicos en el varón clásico se van sumando porque esa acumulación de esa GB3 hace que, desde el punto de vista de lo que vemos, se parezcan. Y ahí no hay dudas, pero el problema es en lo que me ha pedido que hablemos Jordi, en los fenotipos no clásicos, también conocido como fenotipos atípicos o de inicio tardío. Ahí sí que puede haber dudas y ahí muy probablemente algunos de los comentarios que hemos hablado antes sean los que puedan debatirse más. Y es que el escenario que se nos plantea no es lo mismo hablar de un Fabry clásico fenomenal, ya está. Y esto es lo que sale en los libros y esto es lo que no tenemos duda, pero es lo menos frecuente, 1 de cada 10 más o menos tienen fenotipo clásico. Diagnóstico genético de variantes del GLA. No está el doctor Enrique Galán y jugamos con ventaja porque él es genetista, es lo que voy a decir ahora. Pero el diagnóstico genético a veces lo que hace es liarnos. Yo no me voy a hacer un exoma clínico por si acaso, porque no sé qué me voy a encontrar en mis genes, pero yo hasta ahora creo que voy bien, no me lo voy a hacer. Y luego está el diagnóstico, el diagnóstico de formas atípicas, que ahí sí que juega un poquito el diagnóstico clínico y el diagnóstico genético.
Bueno, esto a lo mejor ha salido ya antes, pero yo quiero que lo entendamos y yo aquí lo voy a contar como si hablara con alumnos, pues como mis hijas de secundaria o de bachillerato. La genética no es tan fácil de lo recesivo, lo dominante, lo autosómico o lo ligado a los cromosomas X. Es bastante más complejo y lo que significa es, ahora no hablamos de mutaciones, como vosotros ya tenéis una enfermedad genética, ¿no? O estáis relacionados con una enfermedad genética, para hablar de una forma más conceptualmente más correcta, hablamos de variantes genéticas. Y esas variantes genéticas pueden ser patogénicas o benignas. Y en medio, pues toda la escala del arco iris, que estamos en fechas de arco iris. Pues toda la escala, desde lo más benigno a lo más patogénico. Y a veces esas variantes genéticas van cambiando porque conforme vamos conociendo más de datos clínicos de pacientes que tienen esas variantes, vemos que lo que era de significado incierto ahora es probablemente patogénica o claramente patogénica o benigna. Es decir, que eso puede ir cambiando. Y cuando hablamos de Fabry, ¿qué podemos decir? Pues que la mayoría de las variantes genéticas son las missense que habéis oído descritas. Missense significan las de cambio de sentido. Mis es como distinto, un sentido distinto. Y también las nonsense, que son sentido de parada. Estas son las que más se asocian, y ahora lo vamos a ver, con los Fabry clásicos. Y luego tenemos otras tantas. Voy a ir despacio, pero si alguien no lo entiende, hombre, si no interrumpe mucho, como hacemos en clase, lo podemos aclarar en el momento, pero si no, yo creo que va a resultar bastante sencillo. Las variantes missense son las que tienen un sentido erróneo. Mis es erróneo, distinto en inglés. Esto hace que una mutación que tenga una variante missense es que la proteína que yo esperaba codificar va a salir otra, parecida, pero que no es la misma. Y entonces alteran la función de esta proteína que van a codificar. Ya sabéis que un ADN, de cada 3 nombrecitos del ADN, de cada 3 bases, sale un aminoácido. Pues en vez de tener un UCC, pues tiene un UCA, y entonces sale una proteína distinta porque tiene un aminoácido cambiado, o 2, o los que sean. Esto se corresponde normalmente, y puede haber pacientes que tengan un patrón de Fabry clásico, fenomenal, me lo sé bien, o de los no clásicos. Distinto es mirad, aquí os lo he traído en dibujo. Olvidaos de leer las letras, porque los que tengan más de 40 no las leen seguro. Pero mirad, esto es un ADN de un paciente normal, un ADN de un paciente con una variante, con un cambio de sentido, que recordemos que se dicen las missense. Bueno, pues uno normal tiene aquí su base de datos de sus bases de nucleótidos, y aquí van a codificar del ADN al RNA, y aquí va a salir la proteína. La proteína, con cada 3 bases se hace un aminoácido, ¿lo veis? Y se junta toda esta cadena de bolitas, de perlitas, y sale la proteína que debe tener, que además tiene una conformación espacial determinada. Esto lo entendemos todos, hayamos hecho ciencias o no. Vale, pues ¿qué ocurre si aquí, en vez de cambiar esta A que tengo aquí en el ADN, que aquí va a dar una tirosina, qué ocurre si pongo una C? Pues que sale una cosa totalmente distinta, y lo que tenía que ser un aminoácido es otro, y entonces sale una proteína con una perla negra ahí, totalmente distinta, pero sale una proteína. Estas son las variantes missense. ¿Lo entendemos? Estas son las que casi todas, estoy haciendo un poco de spoiler, pero es que es el momento de entenderlo aquí, las que pueden ser motivo de objeto de tratamiento con las chaperonas, porque tengo una proteína que es un poco distinta, que a lo mejor la chaperona se puede unir ahí y cambiar un poco la conformación espacial y actuar. Pero no ocurre lo mismo con las nonsense. Las nonsense, que las tienen algunos de los pacientes de Fabry, son las que de repente la mutación hace que separe la síntesis de la proteína. Y separa y da lugar a lo que llamamos un codón de terminación. Es como cuando hacemos el nudo en la cadeneta, en el ganchillo, y ya se acaba el ganchillo, y ya no hay más cadeneta. Eso hace que no haya proteína. Y esto casi de forma exclusiva se reserva a los pacientes con Fabry clásico. Y todos entendemos por qué. Porque si volvemos al diagrama de antes, paciente normal, su ADN, su ARNA, los aminoácidos, todo fenomenal. El collar de perlas estupendo, y además en una conformación tridimensional estupenda. ¿Qué ocurre en las mutaciones sin sentido? Que aquí, cambiando, fijaos, una base por otra,
hacemos lo que llamamos un codón de terminación. Hay 3 tipos de codones con 3 bases, UAG, no me acuerdo bien, UAA, UC, UGA. Sí, bueno, Guillem, esto lo estudiamos. Pues esas tres bases juntas, lo que hace es que paremos la cadeneta. Y eso les pasa a algunos de nuestros pacientes con Fabry en su genoma. Lo tienen así. ¿Y qué ocurre? Que la proteína que sale, poco puedo hacer con ella. Esa alfa-galactosidasa, no, es que no hay. Poco puedo hacer con ella. De acuerdo, aquí poco van a hacer las chaperonas. ¿A qué proteínas se van a unir si no hay proteína a la que unirse para cambiar la conformación? ¿Me he explicado? Pues esto es lo que va a hacer, y es la riqueza de la medicina, que cuando correlacionamos el genoma con la parte clínica, digamos, claro, por eso este paciente tiene un Fabry clásico, por eso este otro tiene un Fabry pues no clásico, con una variante tardía o atípica. Bueno, la mayoría de los pacientes con Fabry están en estas mutaciones missense, las primeras que hemos hablado, ¿no? Las que tienen una perlita ahí distinta. Algunos en la nonsense, que todos estos van a ser Fabry clásico, y allá dependerá de si es varón, pues un fenotipo generalmente más grave. Si es mujer, pues depende de la cantidad de inactivación de un cromosoma bueno o malo del X, y así lo haremos, ¿vale? Esto no nos queda duda, esto yo lo he sacado de mi tesis doctoral, que me gusta ponerlo pues porque fue en 2006 y desde entonces poco ha cambiado el Fabry clásico. Y fijaos, lo más relevante para poder diagnosticar a un paciente de Fabry clásico es esto que tenemos aquí, angioqueratomas, el dolor neuropático y la córnea. Eso no es lo que condiciona la supervivencia o la gravedad de los pacientes con Fabry, lo condiciona todo lo demás, pero es que esto es lo que lo hace más complejo, porque algunos pacientes tienen más de una cosa que de otra. Y eso es lo que lo hace más complejo. Y no depende tanto de qué mutación tengan, sino de cómo se comporte en este individuo, siendo hermano o primo de otros con la misma carga genética. Así que podríamos decir, y ya todo el mundo sabe cuando hablamos de fenotipo lo que es, que claramente tenemos en la enfermedad de Fabry clásica, para que se dé que haya enfermedad, tiene que haber una alteración en el gen con los síntomas característicos, y además en los varones actividad enzimática muy disminuida, hablando del Fabry clásico. En las mujeres no nos sirve la actividad enzimática porque afortunadamente para ellas, para nosotras, hay otro cromosoma X que lo puede suplir, entonces ahí no me vale. Y en la no clásica, pues lo que tengo que buscar es que efectivamente haya una concordancia genética, pero que no tenga todos los criterios de clásico. Y eso ya sí que es un cajón desastre junto. Es un cajón desastre, porque realmente ahí no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar. Y no es tan fácil ni siquiera para los médicos que vemos pacientes con Fabry. Así que, antes hacíamos esto, diagnóstico de enfermedad de Fabry, sospecha clínica, pedía diagnóstico genético, pedía estudio genético y me lo confirmaba. Y eso es lo que tenemos con casi todas las familias de Fabry clásico. Fijaos ahora cómo se hace esto. Ahora llegas y dices, te llega a tu casa una publicidad de mándame tu saliva en un botecito y te hago un exoma clínico y te cobro 500 euros, ¿no? Entonces yo, primero alguien que no tiene ni idea de medicina, no lo digo, entendámonos todos, con sentido peyorativo, lo digo con el peligro que puede tener esto para estigmatizar a alguien. Hazte un exoma clínico porque esto que tienes, yo he oído en el autobús que puede ser Fabry. Lo estoy exagerando. Y tú dices, bueno, ¿y qué síntomas y signos tienes? No, pues hipertenso. Pues ya está, pues ya la hemos liado. Porque el estudio genético con unos síntomas o signos dudosos lo que nos hace es un diagnóstico de confusión. Así que, ojo, porque lejos de aclarar teniendo un estudio genético con una variante en el gen GLA, a veces es un diagnóstico de confusión, a veces no son pacientes verdaderamente con Fabry y la consecuencia que ello tiene es que si no tienen un Fabry, ¿a qué tratamiento van a responder si es que no estoy tratando lo que debo? No sé si me estoy explicando. Bueno, vamos a poner ejemplos de pacientes con Fabry, ¿vale? Entonces, claro, yo puse... Voy a buscar varón de 40. Algunos he mezclado, he hecho supuestos clínicos, he cogido casos clínicos publicados de otros médicos extranjeros y para que nadie se vea identificado, algunos se verán un poquito, pero en general yo creo que no. Varón de 41 años. Bueno, yo he puesto a este hombre
yo soy muy atlética, entonces pues ya está. Si tiene que estar alguno enfermo, que sea un madridista. Entonces, pero os voy a poner un ejemplo de un paciente que publicó Dominique Germain. Yo creo que algunos de los que habéis leído conocéis que Dominique Germain es uno de los médicos que más sabe de Fabry en el mundo. Y entonces hicieron un trabajo que casi era de autocrítica, casi era de confesiones, ¿no? De confesiones de lo que yo hago mal. Y entonces tenían un paciente, describían el caso de un paciente con 41 años que había tenido un accidente isquémico transitorio con síntomas neurológicos, una resonancia cerebral con lesiones puntiformes en sustancia blanca. A alguno le sonará de sus resonancias, ¿no? De la conclusión de sus resonancias. Una exploración física en la que no se veían los estigmas de Fabry clásico, no se veían, pero aún así le hicieron estudio renal, donde no había alteraciones, no tenía hipoacusia, una resonancia cardíaca en la que se veía fibrosis, pero que ya al radiólogo especialista en imagen le sugería más bien isquemia, o sea, lo relacionó con los infartos o las anginas. Y se plantearon que fuese un Fabry, entonces le hicieron un estudio genético, porque ese accidente isquémico transitorio joven, y se vio que tenía un estudio molecular con una variante missense en hemicigosis, porque solo tiene un cromosoma X, el otro es un Y, por eso se dice hemicigosis, con niveles de alfa-galactosidasa normales, pero ellos decían en el límite bajo, y con una liso-GB3 normal. Esto fue hace como 7 años y se diagnosticó de Fabry y le iniciaron tratamiento enzimático. El paciente pues fue igual, como, claro, ahora con las gafas de mirar atrás, pues como si me pongo yo la enzima. Y entonces ellos escribieron, es que he hecho un copia y pega del artículo, pero bueno, os lo traduzco, no hace falta que... Esto está publicado en el año 2022, esta es la cita, si alguno tiene interés porque es muy ilustrativa. Decían, pues después de ver la baja especificidad de los síntomas que tenían sí mismos de la enfermedad, dijimos, reconsiderando el diagnóstico de enfermedad de Fabry, se excluyó y le suspendimos el tratamiento. Hay que tener muchas agallas y sobre todo mucha capacidad de autocrítica para quitar tratamiento a un paciente que consideremos que nos hemos equivocado en el diagnóstico, ¿vale? Pero esto es real, esto está publicado y esto es Dominique Germain, que para nosotros es como si fuera la Biblia, esto. Mujer de 22 años, otra paciente con Fabry, ¿vale? Esta, la verdad es que me da igual. Es del Barça. Me da igual, pero bueno, la chica yo creo que va serenándose. Bueno, el caso, esto sí que es un caso real, he cambiado un poco, pero una chica de 22 años, Nini, todos sabemos lo que es, esto no es nada de Fabry, es Nini en la vida. Y que entonces decide que quiere ganarse dinero donando óvulos, que yo no sabía que eso da tanto dinero. Y entonces quiere ganarse dinero donando óvulos y va a donar óvulos asintomática. Y que sepáis que a cualquiera que quiera donar óvulos o espermatozoides le hacen un exoma clínico de las principales enfermedades monogénicas que puedan o se deban conocer. Y le dicen, chica, pues tú es que no puedes donar óvulos porque tienes Fabry. Y ella dice, vaya, pues no me puedo ir de viaje. Y entonces no dice nada y pues sigue su vida adelante. ¿Qué haríais? ¿Qué haríais aquí? Esta chica le dieron la información. Yo tengo el poder, empoderas al paciente, pero si el paciente no sabe... Bueno, pues lo primero es el consejo genético. Esta chica, puede que ella sea sintomática, puede que sea... Yo tengo aquí 3 hermanas que todos conocéis y cada una de ellas ha tenido los síntomas de la enfermedad absolutamente dispares. Pero una de ellas en concreto ha tenido más fortuna, yo creo, y ha tenido menos síntomas. Y nunca se ha querido tratar. Y hombre, aunque hemos intentado y tal tratarlo, porque probablemente creemos que habría ido mejor, pero realmente tiene poco daño orgánico. O sea que en las mujeres es una cosa bastante más compleja, ¿no? Como casi todo en la vida de la mujer es más complejo. Consejo genético. Porque esta chica, a lo mejor ella va a seguir asintomática, pero si esta chica tiene un hijo varón, va a tener un hijo varón con un Fabry clásico. Muy probablemente, ¿no? Tenga riesgo de tener un hijo varón con un Fabry clásico.
Y en sus hijas, pues bueno, ya veremos. Pero ella, ojo, va a transmitir la enfermedad a la mitad de sus hijos varones y a la mitad de sus hijas mujeres. Es decir, que hay que hacer consejo genético sí o sí. Esto es casi lo fundamental, seguimiento clínico especializado, para no hacer ni más ni menos pruebas de las necesarias, pero para que tenga un seguimiento. Y el estudio a familiares. ¿Sabéis cuál es el principal nicho de diagnóstico no cubierto en pacientes de pacientes Fabry? El estudio incorrecto a los familiares. El no continuar el estudio a los familiares, o porque no se hablan, o porque al médico no le interesa, o porque no tengo los medios para hacerlo. Pero es el principal nicho para el diagnóstico a familiares. Bueno, varón de 19 años. Este me cae bien, pero es que no encontraba muchos que... Nos cae bien a todos. Esta foto sí que es de un varón que entonces tenía 19 años, de un paciente nuestro. Llega por hipohidrosis al practicar deporte. Y este chico, que luego empezó a estudiar ingeniería aeroespacial o no sé qué, contaba que familia sin antecedentes de ningún tipo. Y contaba que él no sudaba al hacer deporte y se sentía mal porque sus amigos se pensaban que es que no se esforzaba lo suficiente. Entonces esto empezaba a Google y él puso lesiones rojas o manchas rojas en las nalgas y la zona del escroto y no sudar. Y le salió Fabry. Y dijo a su madre, que era veterinaria, dijo: mamá, yo tengo Fabry. Y la madre empezó a mirar y dijo: no puedes tener, porque aquí nadie en casa tiene nada de esto. No puedes tener. Y entonces vino. Le hicimos el estudio genético y tenía una variante patogénica de novo. De novo. Ojo, porque esto, el que no sepa muy bien de la enfermedad, y vosotros como solo tenéis que aprenderos unas, la tenéis que saber muy bien. A este chico, ¿de dónde le podía venir? Si le viniera de su familia, ¿de dónde le podría venir? ¿De su madre o de su padre? De su madre. Solo de su madre. Digo esto porque lo primero que a uno se le ocurre siendo padre poco formado es decir... A ver. Bueno, pero aquí no hay duda. Porque va en el cromosoma X. Si tú tienes un hijo varón, solo te lo ha podido dar la madre. Así que, no, bueno, lo que haya hecho esa madre, pero con este hijo en concreto... Vale, entonces no tengamos duda, porque esto viene a colación de la pregunta que se hizo. Un paciente Fabry que tiene un hijo varón, fenomenal. ¿Va a ser seguro? No afecto de Fabry. No sabemos de otras cosas, pero no afecto de Fabry. Vale. Otra variante, fijaos qué de variantes, qué de formas del adulto. Varón de 34 años que viene... Mutación clásica. Se empezó a tratar. Se trató, lo que pasa que se fue a estudiar a Singapur y yo ya le perdí la pista. Variante clásica. Varón de 34 años, remitido desde primaria por hinchazón de miembros inferiores, edema. Y lo que se veía, bueno, claramente tenía angioqueratomas, nadie se había dado cuenta hasta entonces. Y aquí he mezclado, esto es un supuesto clínico, pero esto sí que eran sus análisis. Esto está fatal, esta creatinina está muy mal y además tenía, yo creo que lo he marcado por aquí, las proteínas, es que no las veo desde aquí, las proteínas en la orina, pues no, aquí, de más de 3 gramos de proteínas en la orina. Esto es lo que llamamos un síndrome nefrótico. Esto te lo encuentras con cualquier paciente y le haces una biopsia renal. Y ahí muchas veces se diagnostica Fabry. No está aquí el doctor Julián Fernández Martín, pero muchos de nosotros somos defensores que ante la duda, muchas veces lo que hay que hacer es biopsias, muestras de tejido. Y en el tejido buscar si verdaderamente hay enfermedad de Fabry, en los hallazgos que vemos. Esto es la realidad, lo que vemos en el tejido del organismo de esos pacientes. Y además se comprobó que tenía un electro con un montón de picos aquí, que esto lo que nos muestra es que el corazón está agrandado, una hipertrofia de ventrículo, y cuando se estudiaron antecedentes familiares, pues se vio que sí que efectivamente había alteración enzimática clara de la enfermedad de Fabry. El estudio molecular mostró una mutación nonsense. Aquí he mezclado, María. Y esto es que no quiero identificar a nadie. Y esto es lo que debemos hacer todos, el estudio genético. Sabéis que los cuadrados son los hombres, los redondeles son las mujeres y marcamos siempre con la flecha el caso índice. Y ahí tenemos que buscar la sospecha y ahí es donde vamos a encontrar muchas de las formas clínicas. Bueno.
62 años. Tiene una clientela interesante. Sí, sí, sí. 62 años. Vamos a ver, porque esto es interesante, porque claro, con 62 años uno puede estar muy bien, pero ya puede tener hipertensión arterial, sea Fabry o no sea Fabry. Y se ve una hipertrofia de ventrículo izquierdo en un electro de rutina que le hacen por el trabajo o por un chequeo, que se confirma con un ecocardiograma. Y ya sabéis que los cardiólogos en los pacientes que tienen hipertrofia a veces ahí hacen estudios de buscar Fabry u otras enfermedades genéticas. Y se ve que tiene una variante, que eso nos lo puede decir mejor nuestro cardiólogo, pero que típicamente está descrito como una variante cardíaca de Fabry. Se le mide la liso GB3 y fijaros, valores normales y la tiene un poco elevada. ¿Por qué hacemos esto? Y esto responde un poco a la pregunta que hacía este paciente. Pues porque cuando vemos todo esto de las primeras 5 líneas, no tenemos claro que esa hipertensión y esa hipertrofia sea por Fabry. Y tenemos que buscar algunos datos más que me puedan corroborar el diagnóstico de Fabry. Y ahí la liso GB3 ayuda bastante. En mi opinión, no ayuda mucho para el seguimiento después del tratamiento, pero sí ayuda en los casos de duda diagnóstica, porque cuando está elevada la liso GB3, esto no le pasa a los pacientes que tienen hipertensión 62 años sin Fabry. Esto sí se relaciona más con un Fabry atípico. Y aquí sí, muy probablemente, le trataría a ese varón. Pero fijaos esto otro. Mujer de 67 años, nuestra ministra que come nueces. ¿Ministra de qué? De defensa. De defensa, sí. Bueno, esto es para reírnos un poco, porque no es... Bueno, una mujer de 67 años con esta alteración genética que desde los 46 años tiene una glomerulonefritis descrita membrano proliferativa confirmada por biopsia de etiología incierta. Caray, aunque tenga una alteración genética, una biopsia en la que no se ve casi nada de lo que sospechamos de Fabry y además le encontramos una liso GB3 normal y una alfa-galactosidasa un poquito reducida, pero con una liso GB3 normal. Pues esto es de algunos de los casos que puso el doctor Germain. Pues esto es muy complejo, poder decir que es Fabry y poder decir que no es Fabry. Acudieron a un genetista experto y dijo: no hay ningún otro signo, no hay antecedentes familiares y lo que es casi la prueba del 9, la biopsia renal no ve datos de Fabry. En la biopsia renal claramente se ven en la microscopía electrónica. Nosotros tenemos aquí un nefrólogo avezado, que es el doctor Guillén, que nos lo pone, y Vicent por allí, que está también. Caray, si en la biopsia renal no hay Fabry, difícil sostener el diagnóstico de Fabry, ¿no? Pregunta. Pues fenomenal. Pero a mí, yo he ido con el paso del tiempo, está reduciendo la alfa-galactosidasa, lo tenía en un nivel, en 2 años bajado, ahora está dando otro papel. Hablamos luego, para no hablar de los pacientes, de cada uno en concreto, ¿vale? Porque eso es tentador para muchos pacientes, pero yo creo que debemos respetarlo en la sesión. Es decir, que muchas veces vemos una cosa, pero puede ser otra. Y tenemos que verlo con los ojos más críticos que podamos, porque estigmatizamos si no. Por tanto, y ya estoy concluyendo, ¿qué formas de presentación podríamos decir que hay? El Fabry clásico, con síntomas, ya sean varones o mujeres. Tenemos todos claro que las mujeres son enfermas, cuando lo son. Pacientes asintomáticos, y aquí es importante hacer que vengan o bien de cribados generales o bien de estudios familiares y que pueden ser pacientes diagnosticados pero que ahora mismo no tengan síntomas. Perfecto, les sigo. Formas atípicas cardíacas o renales, y aquí en ocasiones puedo necesitar liso GB3, biopsias de órgano o curso evolutivo y ver qué va ocurriendo con estos pacientes, y no es nada descabellado esperar. Por eso en ocasiones no hay prisa para iniciar un tratamiento en formas en las que tenga dudas y quiero ver hacia dónde va esas manifestaciones clínicas. Y luego lo que es mucho más peliagudo, Fabry que no es Fabry. Y eso hay que tener cuidado, y sobre todo tenemos que ser críticos con nosotros mismos y reevaluar en los casos dudosos, porque puede ser que hayamos estigmatizado a un paciente con una cosa o viceversa.
Así que, ¿cuándo haríamos la sospecha clínica de enfermedad de Fabry en adultos? Yo creo, y esta es una reflexión personal, en aquellos casos en los que haya pacientes con hipertrofia de ventrículo izquierdo no conocida o que tengan una arritmia de novo, en los pacientes que tengan enfermedad renal crónica con pérdida de proteínas en la orina, en aquellos que tengan un ictus y que sean jóvenes, obviamente descartando otras causas como el consumo de tóxicos o de drogas. Cuando vemos en la exploración física de nuestros pacientes lesiones cutáneas compatibles, todos sabemos cómo son. O en aquellos casos, y esto es más difícil porque es un síntoma bastante más inespecífico, dolor en extremidades que se confunde con fibromialgia y algunos pacientes tienen diagnósticos erróneos de fibromialgia. La córnea verticillata, en el MIR la córnea verticillata o es un paciente con Fabry o toma amiodarona. No hay otras opciones casi. Y en la vida casi. O en aquellos casos de síntomas digestivos compatibles con síndrome de intestino irritable y que no sabemos muy bien a qué se debe. Y yo ya he concluido, dejamos para después la mesa. Muchas gracias.